Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Hola mis dulces, es Candy y estamos aquí con otro video. Y este video de hoy es el más requerido por todos ustedes, no por todos ustedes, pero la gente de la mía que habla español, ustedes saben que lo que en Kentucky Fried Chicken. Bueno, pues aquí estamos. And don't worry for you guys that only speak English. I'm sorry, I'm only gonna be speaking Spanish today, but there will be subtitles for you guys so that you know what I'm talking about. Pero hoy vamos a hablar nada más en español. Para esa gente que siempre me está diciendo, pero tú hablas español, ¿y por qué tú no haces un video en español? Pero tú hablas español, pero ¿por qué yo no veo un video tuyo en español? Aquí estamos. Oh my God. Hoy le tengo un tema bien caliente, porque ahorita ustedes se van a ir con su familia y van a tener su cena y toda su cosa, pero no nos podemos olvidar que tenemos que darle gracias a Dios por todo, tú sabes. Hay gente que le da gracias todos los días, como debe de ser, y hay gente que nada más le da gracias cada vez que pasa por esta ocasión, como, oh yeah, I'm so thankful for ha. No. Hoy vamos a darle de gracias a Dios por todo. Así que si tú eres nuevo, mi nombre es Candy. Suscríbete, dale like, comenta, vete a enseñárselo a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, a quien sea. Pero vamos a comenzar ya. Español. Tú sabes, barrial y todo. Hasta. Lo primero que yo quiero decir es feliz Thanksgiving, como ustedes dicen. Feliz Thanksgiving. Y si ustedes no saben qué tipo de maquillaje hacer para esta noche, yo tengo un video especialmente para eso. Si quieres, míralo aquí. Ve, dale ahí y te va a llevar después de este video, obviamente, porque tú tienes que saber primero lo que va a pasar hoy. Tú tienes que saber primero, ¿ok? Tuve que escribirlo todo, punto por punto, lo que yo quería decirle para no estar guiando ni estar gagging. Y mientras yo hablo con ustedes, yo me voy a estar preparando. Y yo voy a usar hoy la paleta de One Size de Patrick Star. Yo estoy hablando como los dominicanos, excúsenme. De Patrick Star, Visionario. Bien linda, tú sabes, hasta. Ya yo le di mano a eso, no piensen que esto es nuevo ni nada de eso, no. Hay veces que uno se siente bien derrotado y hay veces que uno se siente como que uno no tiene nada por que darle gracias, tú sabes, pero sí hay tantas cosas que nosotros hacemos todos los días que tenemos que darle gracias a Dios, tú sabes, y gracias a los espíritus, a quien sea que tú creas, no importa quién sea, porque todo el mundo tiene su creencia, tú no tienes que creer en Dios. Y lo primero que hay que darle gracias es por levantarnos todos los días, porque Él nos da una oportunidad más para nosotros ver el sol de todos los días, que nos calienta aunque haya invierno. No, cuando hay invierno no calienta para nada, pero no importa, tú sabes lo que yo estoy diciendo. Es muy importante cada vez que nosotros nos levantamos, aunque sea coger 5 minutos, no, ni siquiera 5, porque yo te apuesto a ti que tú puedes decir gracias en menos de 2 segundos, ¿verdad? Entonces tú tienes que decirle gracias desde que te levanta, Dios, porque te das cuenta de que está viendo el sol de nuevo, tú sabes. Y hay mucha gente que no tienen esa oportunidad. No se puede ser tan creído. No se puede ser tan creído en este mundo, mi gente. Oh my God, pero mi cabello está en todos los lados hoy. Simple y sencillamente este es el primer paso, que nos lleva al siguiente paso, y es darle las gracias por estar saludable. La gente que están batallando con otro problema más serio, nunca pierdan la fe. Eso es el principio, porque después de que tú pierdas la fe, te jodiste. Eso es lo que mantiene a la gente firme. Hay gente que van al doctor y le dicen, oh sí, tú tienes 3 días de que vive. Pero su fe es tan fuerte
que duran años y años y años y años y derrotan eso, porque nada es más fuerte que tu pensamiento, que tu mente, que el poder tuyo que tú tienes por dentro de decir que sí tú puedes. Yo estoy hablando mucha mierda, déjame comenzar. So, el primer color que yo voy a usar es este que está aquí, Brownie, una brocha de Morphe M506. Se ve así. Y lo voy a aplicar así aquí abajo, ¿verdad? Bien pegadito de las pestañas lo voy a aplicar. Bien. Ahora viene la tercera cosa que tú puedes darle gracias a Dios, al mundo, a quien tú crees. Yo voy a seguir diciendo Dios porque esa es mi creencia. Tú puedes decir lo que tú quieras. El siguiente paso que yo diría que yo le daría gracias por todos los obstáculos que yo he podido derrotar. No es fácil, tú sabes, y Dios te pone en el mundo porque tú eres fuerte para coger eso y ponértelo en la espalda y comenzar a caminar con ello. Shout out to Anna, shout out to Avery, because esas son personas que yo nunca voy a hablar mal de ellos porque nunca me causaron daño a mí. Este color es tan bello, Dios mío. Yo todavía estoy aquí como, ay Dios. Ese mismo color lo voy a poner aquí pegado de las pestañas de abajo también. Cuarta cosa para darle gracias a Dios es por tu familia, tus amigos, tus seres queridos, toda la gente que te rodea, tú sabes, porque tú no sabes cuándo va a ser el día que tú no vayas a ver a esas personas más. Y hay gente que han perdido tantas cosas este año, especialmente el año 2020. Yo pasé por muchas pérdidas este año y el año pasado también, pero todavía le doy gracias a Dios por la gente que todavía está conmigo y que siempre me soporta, me apoya en todo lo que yo quiero hacer, tú sabes. So, yo ahora mismo estoy cogiendo el color Booked. Oh my god, wait. Estoy cogiendo el color este que está aquí, ese marroncito como más claro, y estoy difuminando la orilla del otro color que yo tenía. Y ustedes dirán, Candy, everybody's fake. Todo el mundo es fake ahora mismo. ¿Cómo tú sabes quién creerle, a quién no? Porque tu misma familia te puede dar por detrás y tú ni siquiera lo sabes. Mantengan su energía porque eso es algo muy valioso. Enfóquenla en gente que ustedes saben que no le van a hacer eso. Enfóquense en la gente que siempre lo están apoyando, como le acabo de decir. Enfóquense en la gente que siempre quieren estar ahí ayudando, o saben que ustedes también lo van a ayudar. Todas esas cualidades son cualidades de personas buenas que quieren estar ahí por ti. Quinta cosa para darle gracias a Dios, porque Él siempre nos está cuidando. ¿Qué es lo que tú crees? Todos los ojos en el mundo son ojos de Dios. No crea que porque tú no estás en una iglesia metido y después metiendo la Biblia en una bolsa y tirándola por ahí. No. Él siempre te está viendo. La gente mala que anda por ahí, déjala que sigan siendo malas, déjala que sigan haciendo cosas detrás de tu espalda, porque tú sabes algo, lo que tú no ves, Él lo ve por ti. Eso es un problema hasta para mí, porque yo tengo un temperamento, pero hay veces que yo me tengo que acordar que la gente siempre va a hacer algo misterioso. Tú nunca vas a ver los motivos de una persona. Tú lo que tienes que hacer es calmarte y seguir tu camino, que Dios te tiene agarrado de la mano, así. Vamos a darle gracias a Dios porque Donald Trump no es el presidente ya. Pero no nos podemos olvidar de esto. Hello. No él se hizo el presidente de este país. Fue como odio, se regó en el país entero. Y entonces todo el mundo estaba como declarando, pero ¿por qué la gente así? Voy a coger este color aquí, Soft Surf. Boom. Hay que darle gracias a Dios por sus ganancias y pérdidas. Tu vida es un balance. Ganancias y pérdidas. ¿Cómo tú crees que tú vas a ganar sin perder? ¿Cómo tú crees que tú vas a perder sin ganar? ¿Entiendes? Siempre
coge lo negativo con lo positivo. La vida es un balance, ¿ok? Es como el yin y el yang. Yin yang yo, yin yang yo, yin yang yo. ¡Ah! ¿Tú crees que estos famosos se hicieron famosos de un día para otro? Porque sí, porque ellos no. Ellos tuvieron que pasar por muchísimas cosas más. Pero, ¿tú sabes lo que ellos no hicieron? Nunca, 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 nunca pararon de hacer lo que estaban haciendo. Y número 2, aceptaron todo como iba, porque ellos sabían que el destino que yo le esperaba, déjame decirte que iba a ser peor. Número 8. Gracias por poder expresarnos de la manera que queramos. Sea bailando, sea cantando, sea jugando, maquillándonos como estamos tú y yo ahora mismo. Tenemos la libertad de expresión que queramos. ¿Sabes toda la gente que está en el closet todavía? Es 2020, mijo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, sal de ahí. Voy a coger este colorcito aquí que está bien clarito. Y lo que yo voy a hacer es, lo voy a pasar por aquí. Yes. Me encanta este color. Delicioso. Difuminar. 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 Bien rapidito voy a coger todos los colores que yo usé antes para comenzar a hacer que el look se vea bien. Dándole, mira, bam, 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 bam. Razón número 9. Porque nosotros le tenemos que dar gracias a Dios. Y es por los errores que nosotros cometemos. Nosotros somos humanos. No podemos decir, yo no cometo errores. Excuse me. Miren, yo he cometido tantos errores. Esos son los que nos hacen a nosotros lo que nosotros somos hoy. Cuando uno agarra los errores de uno que uno ha cometido en el pasado y aprende de ello, esa es la mejor parte. Tú desarrollas otra persona. Tú aprendes más sobre ti, tú cambias, tú desarrolla, aprende a qué hacer o no hacer la próxima vez para no cometer el mismo error. Hay gente que cuando cometen un error ni siquiera pueden aceptar que cometieron un error. Y yo soy así, sí, I know, yeah. Pero yo vengo a una conclusión siempre y siempre reflejo dentro de mí y siempre digo, hold up, eso no es lo que yo quería hacer y obviamente no salió como yo pensaba que iba a salir, por eso yo estoy en esta posición ahora. Te va a tomar tiempo, tú vas a tener que sentarte y reflejar solamente sobre ti, sobre tu vida, tú sabes. Cualquier error que tú hayas cometido. El número 10 es el más importante para mí porque ustedes van a entender ahora. Si tú te lo aplicas en los dedos, mira eso. Let me see. Oh, bitch. Número 10. Con glitter y todo. Tienes que dar gracias a Dios porque terminaste el día y triunfaste y lo hiciste. Pudiste pasar todos los obstáculos que te dieron en el día. Wow. Gracias Dios por llevarme afuera y traerme a mi casa bien. Quiero hacer esto, no quiero hacer esto mañana. Reflexionar. No solamente cuando estamos en Thanksgiving y vamos a comer puerco y pavo. Con todo eso dicho, ahora yo voy a terminar este ojo afuera de cámara y después volver para atrás a enseñarle a ustedes el final y cómo va a quedar todo con un lashes, con su liner y todo, ya ustedes saben. So, vengo ahora mismo.
Mis dulces queridos, este es el final look. La mirada final. Si a ustedes les gustó este video, por favor, denle un thumbs up, dale like a este video, compártelo con tu amigo y, como te dije, con tu abuela, con tu vecina, con tu amiga, con tu tía, con quien sea. Y suscríbete para ver más videos como este. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, It's Candy Babes. Acuérdense, siempre denle gracias a Dios, nunca di que por un día, porque estamos en familia y estamos bochinchando y estamos bebiendo y todas esas cosas. No, denle muchas gracias a Dios por este día y por todos los días. Y si ustedes tienen algo más que tienen que darle gracias a Dios, pónganlo en el comment box abajo, porque yo quiero saber. Eso es todo por hoy. Es Candy Baby. Que tengan buenas noches y feliz Thanksgiving.